Buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos desde Baciero en colaboración con la Fundación Confemetal. Mi nombre es Jorge Calín y soy responsable de Marketing y Comunicación. Y hoy pues, estamos en este seminario online sobre el tratamiento de los despidos por el COVID. Y tengo aquí, iba a decir a mi izquierda o a mi derecha, pero de manera digital, a Andrés Sánchez Apellaniz, que es director general de Confemetal. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Y también contamos, cómo no, que yo creo que ya es una persona recurrente que ya todos conocéis de manera bastante digital, a Pilar López, socia de Baciero. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal estás? Antes de dar paso a Andrés, tan solo recordaros que la presentación de Pilar pues durará en torno a una hora y daremos paso luego al turno de preguntas, que desde el minuto 1 podéis ya plantearlas en el chat o incluso por el correo que os ha llegado de descripción. Yo luego trasladaré todas aquellas cuestiones a Pilar al final de su presentación. Yo sin más dilación, Andrés, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Lo dicho, buenos días a todo el mundo que está ahí escuchándonos. Y yo quisiera, lo primero, pues dar las gracias a Baciero por esta jornada, que yo creo que es extremadamente interesante por dos razones. Primero, porque yo creo que es el tema candente desde el punto de vista laboral, y luego porque es el momento. Yo creo que la gente está en estos momentos pues, empezando a salir cielo a las empresas, en muchos casos, los ERTE, y se dan cuenta de la actividad que tienen y que en algunos casos pues, tienen que aligerar las plantillas. Y ahí se plantea un problema que es grande, puesto que no se sabe muy bien qué es lo que hay cómo se puede actuar desde el punto de vista de los despidos. La jornada es el despido de las empresas para el COVID-19. Hay prohibiciones. Pues yo creo que Pilar, que es una consumada experta en materia laboral, pues nos va a dar las claves para ver lo que podemos hacer. Yo creo que ya digo, que el tema es de lo más candente, de la máxima actualidad. Los directores de personal de la mayoría de nuestras empresas están también preocupados por este tema. Ya hay por ahí alguna sentencia, alguna cosa que yo creo que nos da la razón en lo que nosotros planteamos, pero ya digo que yo creo que la jornada va a ser muy provechosa. Vuelvo a dar las gracias en nombre de Confemetal y de su fundación a Baciero, y Pilar, todo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, a vosotros, por darnos la oportunidad de estar aquí y volver una vez más, como decía Jorge al principio. Espero no estar convirtiéndome en una pesadilla ya, porque estoy al final hablando siempre de los ERTEs. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver que efectivamente, vamos a intentar que efectivamente sea una jornada provechosa y nos ayude por lo menos para tener un poco más claras las cosas, si es que podemos tener más claras las cosas dentro de las circunstancias, ¿no? Muchas gracias, así que me pongo con ello. Vamos allá. Bueno, realmente no puedo más que empezar compartiendo un poco lo que comentaba Andrés en su intervención. Pues estamos ya a un año largo desde que parece mentira, ¿verdad? Que haya pasado ya un año, pero así ha sido. Ha pasado un año desde que se decretó el estado de alarma y de que el gobierno, nuestro gobierno, como todos los gobiernos del mundo, empezaron a adoptar una serie de medidas de restricción de la movilidad, de medidas de carácter sanitario y gubernativo que evidentemente afectaron de una manera pues, fundamental a la actividad de todas las empresas de todo el mundo, además. Es decir, esto ha sido la circunstancia especial además de esta crisis, de esta situación, y es que no se ha ceñido a nuestro país, sino que ha sido una situación de carácter global. Como sabemos todos perfectamente, como consecuencia de estas medidas gubernativas, esta afectación que había en la actividad de las empresas, los gobiernos, nuestro gobierno, empezó a adoptar medidas respecto al área laboral, respecto al empleo, para intentar disminuir el impacto de esta situación en las empresas. Y para ello pues, se crearon diversas medidas, entre ellas los famosos ERTEs, que hoy nos vuelven a traer aquí a esta mesa a hablar de nuevo, y bueno, pues todas las medidas, el resto de medidas que conocemos. Para tratar este tema y abordar este tema, lo que no podemos perder de vista es que desde el principio, es decir, desde que se pusieron en marcha todo este tipo de medidas,
el Gobierno ya nos avisó a todos que, el objetivo fundamental era el mantenimiento del empleo. Es decir, todas las normas, y lo hemos visto, todas las normas que ha ido dictando el Gobierno desde el principio, desde el Real Decreto del estado de alarma hasta el último de prórroga de hace 2 telediarios, como se dice, lo que han perseguido siempre es que las empresas se pudieran beneficiar de una serie de exoneraciones, de una serie de medidas, de beneficios, siempre y cuando el objetivo final de las empresas fuera el mantenimiento y la conservación del empleo, que era la preocupación fundamental de nuestro Gobierno. En ese sentido, hoy vamos a estudiar 2 medidas, que son el compromiso del mantenimiento del empleo y las limitaciones, prohibiciones, yo creo que son limitaciones a los despidos por causas objetivas, que realmente son las que pueden suponer en un momento determinado una traba para los despidos en las empresas, vigentes los ERTEs o una vez que finalicen los ERTEs. En cualquiera de las 2 situaciones se puede dar esta necesidad y tiene en su aplicación una repercusión diferente para las empresas, y en cualquier caso no perder nunca de vista en este estudio que vamos a hacer y en esta posibilidad o no de despedir, no perder nunca de vista que el espíritu de la ley siempre ha sido el del mantenimiento del empleo. Es así. Claro, lo que pasa es que cuando las empresas en un momento determinado, hace un año, tuvieron que tomar una serie de medidas con una decisión muy rápida, pues nadie pensaba que las circunstancias durante todo este año iban a evolucionar como han evolucionado. Muchas empresas se acogieron a medidas de este tipo pensando que eran una situación más o menos transitoria, quizás se iba a prolongar por una serie de meses, pero nadie pensaba que iba a tener las dimensiones a nivel, como decíamos antes, global y local que han tenido. Porque si lo hubieran hecho, quizá algunas pues ni siquiera se habrían acogido a medidas y no se hubiesen visto sometidas, bueno, pues a esos compromisos que realmente, pues tienen un peso grande ahora en el momento de tomar decisiones. No obstante, pues la situación es la que es. Es verdad que ahora mismo ya hay muchas empresas que ya están abandonando los ERTEs, que ya están recuperando la actividad, y hay otras empresas que por el sector en el que están, bueno, pues ven más limitada la actividad y aún conservan pues a muchas personas en ERTE o gran parte de ellas, y las consecuencias de los despidos y de las medidas que se vayan a adoptar a partir de ahora en unas y otras empresas pues van a ser muy diferentes. Lo deseable, obviamente, es no tener que despedir, que las empresas tengan, todas ellas, se recupere la actividad, pero lamentablemente pues habrá algunas más afectadas que otras por el devenir de los hechos en este año, y bueno, pues tendrán que tomar medidas, y tenemos que saber, porque esto es lo importante, qué es lo que podemos hacer. Es decir, se tomarán medidas, no se tomarán medidas, pero tenemos que tener un análisis claro de los riesgos que nos va a llevar a tomar una u otras decisiones para tomar nuestras opciones de reestructuración de la manera más inteligente y beneficiosa posible. Vamos a estudiar, vamos a ver un poco, en primer lugar, la famosa cláusula del compromiso de mantenimiento del empleo, la salvaguarda del empleo, que nos ha traído de cabeza a todos desde el mismo momento en que se publicó por primera vez en el ya lejano Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Ese día, con ese Real Decreto, era la primera vez que teníamos en nuestras manos el texto de este compromiso, de esta salvaguarda, al que todos los empresarios que se sometieran o que se acogieran a la posibilidad de los ERTE COVID se veían, pues literalmente obligados, porque era uno de los requisitos para poderse acoger a los ERTEs y gozar de los beneficios que los ERTEs, como los configuraba la normativa COVID, iba a desplegar o iba a ofrecerles. La primera redacción, y es importante, dio lugar a ríos de tinta por su redacción en cuanto al tema fundamental, el famoso cómputo de los 6 meses. Es decir, la salvaguarda del empleo, el compromiso de mantenimiento del empleo, consiste en una medida extraordinaria, tal y como venía redactado en la ley, que se preveía para que durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, las empresas no pudieran proceder a despedir a aquellas personas que habían estado afectados por el ERTE.
En esa primera redacción, ese cómputo de 6 meses durante los cuales las empresas no iban a poder despedir quedaba totalmente en el aire, porque decía desde la fecha de reanudación de la actividad, y nadie sabía lo que quería decir eso. ¿Qué quería decir? Que desde que el ERTE se finalizara completamente y la empresa volviera a retomar como si no hubiera pasado nada su actividad, desde que se desafectaba a un trabajador, desde que se desafectaba a 5, no quedaba nada claro. Y eso dio lugar a que más adelante, lo veremos en el siguiente real, en un par de real decretos después, el gobierno aclarara un poco los términos de esta cláusula. Y ya nos diera una pista más, nos decía. Las empresas van a estar obligadas a respetar ese plazo de 6 meses para no poder despedir a los trabajadores a los que ha afectado por la medida de ERTE, entendiendo esos 6 meses o entendiendo esa reanudación de la actividad como la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Es decir, que desde el momento en que las empresas que habían suspendido la totalidad o parte de sus contratos de trabajo, recuperaran para la actividad, desafectaran y libraran de la suspensión a uno solo de sus trabajadores, aunque fuera de manera total o fuera de manera parcial, reincorporándolos de manera con jornada parcial a la actividad, desde ese momento ya se entendía que se iniciaba el cómputo de los 6 meses para que las empresas, pasado ese plazo, pudieran tomar decisiones extintivas respecto de los trabajadores en ERTE si así lo consideraban necesario. Esta aclaración fue un gran alivio porque ya os digo que, bueno, lo sabéis perfectamente, que hasta este momento nos sumíamos en el desconcierto porque no sabíamos cómo interpretar la norma. Y lo más curioso, y no puedo dejar de decirlo, es que durante muchísimos meses el Gobierno mantuvo la boca cerrada respecto a de las múltiples preguntas e inquisiciones directas que se le hicieron al respecto, pero bueno, prefirió tomar una actitud bueno, pues de silencio para no dar pie, bueno, pues a interpretaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, luego ya procedió a aclarar. En este Real Decreto, en este primer Real Decreto 8/2020, si recordáis, esta salvaguarda del empleo y las exenciones derivadas de los ERTEs solo afectaban a los ERTEs de fuerza mayor. En ese momento los ERTE top no tenían bonificaciones de seguridad social y por tanto no estaban afectados por la cláusula de salvaguarda del empleo. A partir de ahí sale otro Real Decreto que no vamos a entrar en él porque simplemente lo que hace es el Real Decreto Ley 11/2020, da una serie de amplitud a la hora de interpretar el mantenimiento del empleo respecto a sectores de actividad. Por ejemplo, se decía que los sectores relacionados con las actividades cinematográficas o los espectáculos, bueno, pues que ahí habría que valorar la interpretación de la cláusula de mantenimiento del empleo. Y a partir de ese momento, pues posteriormente ya se dicta el Real Decreto Ley, el 18/2020, que es, como decía antes, el que ya determina y redacta la cláusula tal y como queda configurada ahora mismo y nos da el alivio que es que el cómputo de los 6 meses empieza a computar desde el momento en que comienza a trabajar el primer trabajador que tenía el contrato suspendido. Bueno, pues dicho esto, ya teníamos los elementos claves. Ahora, más adelante, habrá más reales decretos que ya solo van a afectar al cómputo, a los distintos plazos de salvaguarda del empleo, que esa es otra historia, ahora lo veremos, pero en este momento ya, a partir del 18/2020, ya tenemos más o menos configurado en qué consiste este compromiso, esta salvaguarda del empleo. Entonces, tal y como quedó redactado, como os digo, en estos reales decretos, se entiende el incumplimiento de la salvaguarda del empleo cuando se produce el despido o extinción de cualquier contrato de trabajo de cualquiera de las personas trabajadoras que han estado afectadas por dicho expediente. Y cuando hablamos de despido o extinción de los contratos, aquí en aplicación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir del caso pujante, tenemos que computar también las extinciones de contrato a instancias de los trabajadores cuando hay incumplimientos, cuando hay contractuales por parte del empresario o cuando hay modificaciones sustanciales de sus condiciones de trabajo
y la impugnan judicialmente por entender que esa decisión empresarial les ha perjudicado. En este caso, esta modificación que puede dar lugar a la extinción del contrato, como sabéis, por opción del trabajador, en ese caso también hay que computarla a efectos de despido o extinción de los contratos como incumplimiento de la cláusula de salvaguarda. Insisto, siempre y cuando que hayan sido impugnadas judicialmente por los trabajadores la decisión empresarial por entender que no están conformes con ella, ¿no? Sin embargo, ya se nos decía que no se va a considerar incumplida o incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo, por supuesto, en casos de despido disciplinario que estén declarados como procedentes. Es decir, aquí es a la pregunta inicial de esta ponencia, de este tema, que era: ¿hay prohibición de despedir? Pues no, no hay prohibición de despedir. Las empresas como tal prohibición. Y eso es importante conceptualmente y luego veremos por qué. No hay prohibición, no es una norma prohibitiva la cláusula de salvaguarda del empleo. No es una norma prohibitiva, es decir, no está prohibiendo el despido. Se puede despedir, por ejemplo, disciplinariamente. Hay 50.000 circunstancias que han podido llevar en época de la pandemia a las empresas a tomar esta decisión respecto de uno o varios de sus empleados, siempre y cuando que en previo procedimiento judicial este despido sea declarado procedente en caso, obviamente, de que el trabajador impugne la decisión de la empresa. Si el trabajador no impugna la decisión empresarial y se conforma o se aquieta al despido, como no hay declaración de improcedencia o procedencia, pero sí hay un reconocimiento por parte del trabajador de la procedencia, puesto que no impugna, entendemos que tampoco se consideraría incumplida la cláusula de salvaguarda del empleo. Es decir, declaración judicial de procedencia o que el trabajador no impugne el despido. Por supuesto, también en el caso de dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Eso es lo que dice el Real Decreto. Por supuesto, nosotros lo hacemos extensivo a los supuestos de fallecimiento del empresario, jubilación y no continuación de la actividad, que entendemos que en principio y salvo circunstancias excepcionales no suponen incumplimiento de la salvaguarda del empleo. Igual en casos de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del empresario, que tampoco daría lugar, lógicamente, si el negocio del empresario no continúa, a que y despide, extingue los contratos de trabajo, a que se entienda que hay un incumplimiento de la cláusula. Tampoco se considera incumplido el compromiso cuando se produce el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, siempre y cuando esto no suponga un despido, lógicamente, sino una interrupción del mismo, ¿no? Del llamamiento. En cuanto a los contratos temporales, pues ya todos sabemos que no se considera incumplido el compromiso en aquellos contratos temporales que se extinguen por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio pactado, ¿no? Y que era el objeto del contrato. En esos casos tampoco se entiende incumplimiento, sino extinción del contrato por sus cauces naturales, ¿no? Muy interesante, como sabéis todos, y hay ya múltiples sentencias que han estimado este supuesto, ahora lo veremos, no resulta de aplicación por mandato legal expreso el compromiso del mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurre un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003 de concursal, que es el actual Real Decreto. Sabéis que la Ley concursal hay un texto refundido vigente ahora mismo, el Real Decreto Legislativo aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, que en su artículo 2.4 define lo que es este riesgo de concurso, ¿no? Que es la situación en la que cualquiera de los legitimados para solicitar el concurso de una empresa pueden hacerlo y que se vincula a hechos externos que son reveladores de ese estado de insolvencia. Es decir, aquí la clave es, tal y como viene configurado esta salvedad, esta salvedad del incumplimiento de la salvaguarda de empleo, es el riesgo inminente de insolvencia, que es el riesgo de concurso, un riesgo inminente de insolvencia. Y para eso el artículo 2.4 de la ley concursal nos da las pistas de qué se entiende por riesgo de insolvencia. Pues obviamente que exista una previa declaración judicial o administrativa en relación a esta insolvencia del deudor, que ya haya auto de declaración de insolvencia de la empresa por la instancia que sea,
que haya título ejecutivo por el cual o se haya acordado los embargos y no haya bienes para embargar, o bien directamente ya se haya producido los embargos de la empresa por esta situación de este título ejecutivo, que haya un sobreseimiento generalizado en los pagos corrientes de las obligaciones del deudor, que haya un sobreseimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias o de seguridad social o impago de los salarios de los trabajadores, o bueno, que haya un alzamiento, una liquidación irregular de los bienes. Obviamente, esto es cuando la empresa, sin estar en concurso, se refiere o alude a una situación de inminencia de insolvencia que puede dar lugar al concurso. Pero obviamente, y veremos que en muchas sentencias, si es que la empresa va un paso más allá y evidentemente ya pasa la línea de la situación de insolvencia y toma esta medida de despido para evitar la insolvencia total, lógicamente si la empresa entra en concurso de acreedores y toma esta medida de extinción dentro ya del concurso, pues es que ya no es ni el riesgo, es que estamos en situación de insolvencia y por tanto tampoco se podría considerar lógicamente incumplida la cláusula de mantenimiento del empleo. Riesgo de insolvencia o ya la insolvencia total que da lugar a la declaración de concurso. Posteriormente, hay un Real Decreto, que es el Real Decreto 24/2020, que como os he dicho antes, es el que da entrada a las exenciones de seguridad social a los ERTE-ETOP, a los famosos ERTE-ETOP, los ERTEs que se adoptan como consecuencia de la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas lógicamente con el COVID-19. Este Real Decreto es el único que nos dice de una manera clara cómo hay que computar la salvaguarda del empleo respecto a estos ERTE-ETOP, porque dice, ya bien las empresas que tenían un ERTE-ETOP anterior a este Real Decreto o ya bien las empresas que tenían un ERTE-ETOP que se van a acoger a él posteriormente y que se van a beneficiar de las exenciones, la fecha de inicio del cómputo de los 6 meses va a ser la de entrada en vigor de este Real Decreto. Con lo cual aquí los ERTE-ETOP que se acogieron antes, o sea que se acogieron estando vigentes antes, pero se acogieron ya en esta fecha a las exenciones o a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, la fecha de inicio del cálculo de los 6 meses es la de la entrada en vigor del Real Decreto. Y a partir de ahí entramos ya en un gran lío, perdonadme la expresión, pero es que es así, porque ya a partir de ahora hay hasta 3 reales decretos más que van a regular esta cláusula de salvaguarda de mantenimiento del empleo, que la van a dejar vigente en cuanto a los requisitos que acabamos de ver y que son iguales para, digamos, los requisitos de fondo o las consecuencias de fondo para todos las empresas que se acojan a esta cláusula, pero que lo que nos van ya a volver un poco locos es en cuanto al cómputo de los plazos de los 6 meses. ¿Por qué? Porque cada uno de estos reales decretos abre un nuevo periodo de exenciones de seguridad social, de bonificaciones y, por tanto, abre la posibilidad de un nuevo cómputo de los 6 meses. Pero partiendo de que para poder acogerse a ese nuevo plazo de 6 meses, o sea, para estar vinculado por ese plazo de 6 meses, hay que haber agotado anteriormente el plazo de 6 meses a los que se había acogido la empresa anteriormente. Quiero decir, las empresas que de manera inicial se acogen a cualquiera de los compromisos de salvaguarda del empleo y a las bonificaciones de seguridad social por primera vez con cada uno de estos reales decretos de prórroga o de nuevos ERTES, por ejemplo, los de limitación o los de impedimento de la actividad, cada uno que se acoge a estos por primera vez, es decir, antes no tenían bonificaciones y ahora lo tienen, bueno, pues el cómputo del plazo de los 6 meses es tal y como ha quedado establecido con la modificación del Real Decreto 8/2020, por el 18. Es decir, desde el momento en que se desafecta por primera vez al primer trabajador y se pasa de suspensión a actividad, ya sea parcial o total, desde ese momento empiezan a computar los 6 meses. Y hay que agotar esos 6 meses. Si esta empresa, después de haberse acogido inicialmente a una de estas medidas, vuelve a acogerse a otra de estas medidas, pues entonces, una vez que se hayan acabado los 6 primeros meses anteriores, empezará a tener que contar otros 6 meses más de acuerdo con el segundo, digamos, periodo de beneficio, de exoneraciones y, por tanto, de sometimiento a la cláusula de mantenimiento del empleo. De manera tal
que las empresas que hayan estado en suspensión desde el principio, desde el Real Decreto 8, el Real Decreto Ley 8/2020 hasta el final, como ha habido 4 reales decretos ley en los que se ha tratado la prórroga de la cláusula de mantenimiento y por tanto se ha renovado la cláusula de mantenimiento del empleo, van a tener que guardar hasta un periodo de 24 meses de mantenimiento del empleo por haberse ido acogiendo sucesivamente a estos periodos. Por el contrario, las empresas, hubo muchas de ellas que una vez se acabó la prórroga, o sea, la primera duración del primer Real Decreto, dijeron, mira, ya no, porque además muchas de ellas ya eran fuerza mayor, que no eran de sectores de actividad ultraprotegidos y por tanto ya no se podían seguir acogiendo como tal fuerza mayor a beneficios de seguridad social, nos dijeron, ya hasta aquí hemos llegado, bueno, pues estarán vinculados por los periodos de salvaguarda vinculados a los periodos de cumplimiento anteriores, pero no a los posteriores. Entonces, esto habrá que ir empresa por empresa, viendo hasta qué momento han estado acogidos a ese periodo de exoneración y, por tanto, hasta qué momento van a estar vinculados a esa cláusula de mantenimiento del empleo. Pero bueno, esto también pues, ha supuesto un gran quebradero de cabeza para todos nosotros. Bueno, esto es un poco lo que os acabo de explicar, visto uno por uno. Esto es un poco todo lo mismo. En fin, por si el tema no os quedaba muy claro, esta transparencia, o ya no sé ni cómo se dice, esta pantalla os muestra un resumen del tema crucial del cómputo. La primera cláusula de compromiso se empieza a todos los efectos, y cuando me refiero a primera cláusula de compromiso es cuando la empresa se acoge por primera vez a las exenciones, sea el momento en que lo haga, se empieza a contar desde que se reincorpora al trabajo efectivo la primera persona trabajadora, de manera total o parcial, es decir, con jornada reducida. Este plazo, y esto sí que es muy importante, es único para todo el ERTE, y la cláusula, lógicamente, es nominativa, es decir, la empresa tiene que mantener el empleo de todos los trabajadores que han estado afectados y se han incluido en la lista de ERTE por el cual recibieron las exoneraciones, es decir, no vale cambiar un trabajador por otro. El segundo compromiso del mantenimiento del empleo, pues si la empresa estuviese afectado por un compromiso de mantenimiento de empleo previamente adquirido, empieza a contar cuando el primer compromiso haya terminado, siempre y cuando, lógicamente, lo que decimos, algún trabajador del nuevo ERTE con exoneración esté desafectado. Si no estuviese afectado por el compromiso previo, al igual que en el primero de los compromisos del mantenimiento del empleo, cuando el primer trabajador deja de estar afectado por el ERTE, por el que está recibiendo exoneraciones, pues a partir de ahí, bueno, pues empieza este segundo plazo de cómputo del periodo de salvaguarda. Igual en el tercer y en el cuarto compromiso, como digo, hasta estos 24 meses. Y en los ERTE SETOP que se realizaron acogiéndose los beneficios del Real Decreto del 24, bueno, pues como he dicho antes, desde la fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto. Una vez que ya tenemos claro, bueno, o tenemos más o menos claro cuáles son los cómputos, cuándo se entiende y cuándo no se entiende incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo, vamos a ver cuáles son bueno, que todos las sabemos perfectamente, porque por la cuenta que nos toca, cuáles son las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Desde mi punto de vista, desde luego, son unas consecuencias, bueno, desde mi punto de vista, y es que lo son, muy gravosas para las empresas, porque económicamente pues, pueden suponer pues, un desembolso muy importante si la empresa finalmente se ve obligada bueno, pues a atender a las consecuencias de este incumplimiento. Porque prioritariamente, fundamentalmente, consisten en la obligación del pago, la devolución de todas las cotizaciones a la seguridad social de las que se exoneró la empresa al acogerse al ERTE, de acuerdo con este artículo 24 del Real Decreto Ley, que es bueno, pues eso. Más el recargo, más los intereses. Es decir, todas las cuotas de seguridad social de todos los trabajadores afectados al ERTE, de las cuales se haya exonerado, aunque el despido se produzca respecto de un solo trabajador,
de 1, de 2 o de 3. La devolución es íntegra. Bueno, aquí incluyo la matización de que en el caso de que se pudiera, por la razón que fuera, se pudiera entender la nulidad del ERTE, por un motivo formal o por el motivo de fraude de ley que fuera, nulidad del ERTE, hablo, no nulidad de los despidos, pues entonces también la empresa se vería obligada a devolución de los salarios, porque claro, se entendería como que no se ha producido pues el ERTE, entonces la devolución de los salarios al SEPE y pago de la diferencia a los trabajadores. Y como os decía, estas consecuencias son respecto de todos los trabajadores afectados por el ERTE, se tienen que devolver todas las ayudas completas, todo lo percibido, y lo único advertiros que hay una interpretación bastante reciente, creo que es de mayo del 2021, de la Dirección General de Trabajo, que dice que el cumplimiento de mantenimiento del empleo hay que restringirlo a los centros de trabajo de la empresa, no a toda la empresa. Quiero decir, si dentro de una empresa con varios centros de trabajo se incumple el mantenimiento del empleo respecto de un solo centro de trabajo, bueno, pues en principio, según esta interpretación o esta resolución de la Dirección General de Trabajo, la devolución de cuotas solo afectaría al ERTE respecto de ese centro de trabajo y no de la totalidad de la empresa. Pero ya os digo que esto es la resolución, no he visto la aplicación práctica. Y también es importante que en caso de que existan distintos periodos de salvaguarda de estos 6 meses, como hemos visto anteriormente, los incumplimientos se valoran respecto de cada periodo de salvaguarda, no de la totalidad. Es decir, solo tendré que devolver las cuotas correspondientes a ese periodo de salvaguarda que yo he incumplido y no de la totalidad de distintos periodos de salvaguarda a los que yo me haya ido pudiendo acoger en virtud de los distintos prórrogas de los ERTES a los que yo igualmente me he ido acogiendo. Esto creo que es importante. La dirección, como os digo, la interpretación de la Dirección General de Trabajo, os he puesto un resumen de las resoluciones que ha habido por la Dirección General de Trabajo interpretando esta cláusula de mantenimiento del empleo y explicando a la Dirección General de Trabajo por qué entiende ella porque claro, todo el mundo pues, le ha pedido explicaciones al respecto, por qué la devolución tiene que ser de la totalidad de las cuotas y no de las cuotas correspondientes a los trabajadores despedidos, ¿no? Entonces, por un lado, la Dirección General de Trabajo alega el carácter absolutamente excepcional de esta medida y que, por tanto, que es una medida excepcional y extraordinaria acorde con la situación excepcional y extraordinaria que se está viviendo y que, por tanto, el incumplimiento de la cláusula de mantenimiento es del mantenimiento del empleo con carácter general, es decir, es lo que os decía al inicio, el Gobierno lo que ha tratado es de preservar el empleo con carácter general, no de 1 o 2 o de 3, no son despidos nominativos, es decir, no son un mantenimiento del empleo nominativo, sino en su concepto general, ¿no? Entonces, por ese carácter excepcional incide en que el incumplimiento se entiende producido con el incumplimiento por parte del empresario respecto de un solo trabajador. Por otro lado, alega que no se trata de una sanción y que, desde su punto de vista, es proporcional al objetivo que se persigue, que es el mantenimiento del empleo. Y que, por tanto, el objetivo de la medida es el garantizar el empleo, y esto lo utiliza la cláusula del empleo, de mantenimiento del empleo, como una medida totalmente disuasoria para que las empresas mantuvieran y respetaran el empleo en esta situación de crisis hasta ver cómo iba evolucionando, ¿no? Y por tanto, bueno, pues entiende que tiene que ser así. En cualquier caso, esto todavía no ha sido interpretado por los tribunales, entiendo, porque bueno, todavía hay pues no ha habido una resolución judicial al respecto. Recordad que para que al empresario se le exija la devolución de las cuotas de seguridad social, esto tiene que pasar por un previo procedimiento, lógicamente, ante la Inspección de Trabajo, con su propuesta de liquidación de cuotas y, lógicamente, con los procedimientos de recurso y de procedimiento administrativo o laboral que corresponden. Y ahora mismo no hay una resolución judicial, no ha llegado a los juzgados hasta el punto de interpretar todos estos puntos que os estoy comentando ahora. Al final voy a daros 3 pinceladas de la limitación de la siguiente figura que vamos a ver, que es la limitación en los despidos por causas objetivas, que estableció el artículo 2 del Real Decreto, el Real Decreto Ley 9/2020, la Ley ya 3/2021 de 12 de abril, pero os digo,
os he hecho un resumen, yo creo que es bastante completo, no nos va a dar tiempo a verlo ahora todo, pero sí quería que lo tuvierais, de todas las resoluciones, de todas las sentencias, bueno, creo que son de todas, o por lo menos de muchas de ellas, que se han ido dictando tanto en interpretación de la limitación en los despidos que vamos a ver ahora, como de la cláusula de salvaguarda del empleo. De la cláusula de salvaguarda del empleo hay pocos pronunciamientos judiciales, pero, y también ahí tengo que haceros una matización y un recordatorio, y es que realmente las consecuencias que prevé el Real Decreto Ley 8 y todos los de su desarrollo respecto a la cláusula de mantenimiento del empleo son consecuencias de devolución de cuotas de seguridad social, pero no se habla nada de en relación a la o sea, está desvinculado de la calificación del despido. Es decir, no se está diciendo que el despido sea procedente, improcedente o nulo por incumplimiento de esas cláusulas, esa cláusula de mantenimiento del empleo. Dice que la empresa tendrá que devolver las cuotas de seguridad social, no dice otra cosa. Si luego, además, eso da lugar a un procedimiento por parte del trabajador respecto del despido, pues luego eso ya dará lugar a una calificación del despido que veremos a ver cómo lo interpretan los tribunales. Pero, en principio, haya o no haya resolución judicial, se entiende, bueno, lógicamente, menos si es un despido improcedente, que sea calificado procedente, ¿no? Pero en todos los demás casos habrá opción a esta entrada en vigor de, bueno, pues de la cláusula vía la inspección de trabajo. Bueno, pues vamos a ver ahora la segunda de las figuras de la que el gobierno dotó a los ERTEs para este objetivo que, como decimos, objetivo estrella, objetivo fundamental que perseguía, que era el mantenimiento del empleo, que es, yo me empeño en decir, aunque se le ha llamado mucho la prohibición de los despidos por causas objetivas, yo no entiendo que sea una prohibición, no se está prohibiendo nada. Si la norma hubiese querido prohibir, lo habría dicho que se prohíbe, hubiera sido una norma prohibitiva, con las consecuencias jurídicas que vamos a ver que tienen las normas prohibitivas, pero en este caso no hay una prohibición. Vamos a leer ahora mismo la redacción que se le da. Es una limitación de los despidos por causas objetivas. La primera vez que aparece es, como decimos, en el Real Decreto Ley 9/2020, en su artículo 2, que ha sido eternamente prorrogado hasta fecha de hoy, y que dice: medidas extraordinarias para la protección del empleo. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada previstas en los artículos 22, fuerza mayor, 23, despidos ETOP, o sea, ERTES ETOP, del Real Decreto Ley 8/2020, no se podrán entender como justificativos de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Es decir, que si yo realizo un ERTE y yo me acojo a las causas de fuerza mayor del artículo 22 o a las causas ETOP del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, respecto de esos trabajadores y por esas mismas causas, yo no voy a poder luego hacer un despido por causas objetivas, por esas mismas causas. Porque si la ley me ha facultado para tomar esas medidas de flexibilidad y yo me he acogido a ellas y me he beneficiado de esa flexibilidad mediante las correspondientes exoneraciones, lo que yo no puedo hacer luego es esas mismas causas utilizarlas para extinguir los contratos de trabajo. O eso al menos es lo que dice el Real Decreto Ley 9/2020, que luego ha sido llevado a ley por la Ley 3/2021 muy reciente, de 12 de abril. Estas medidas, esta medida extraordinaria de protección del desempleo del Real Decreto 9 han sido luego prorrogadas en el Real Decreto Ley 24/2020 y en el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre, que prorrogó hasta el 31 de enero y ahora mismo pues se encuentran prorrogadas. Bueno, luego hubo el Real Decreto 2/21 que lo prorrogó hasta el 31 de mayo y ahora, como sabéis, se han prorrogado por el último Real Decreto nuevamente hasta septiembre del 2021. Esta limitación en los despidos objetivos estará vigente mientras dure esta normativa COVID y no se diga lo contrario. Es decir, que en principio decaerá esta prohibición, esta limitación en el 30 de septiembre del 2021, salvo que se diga lo contrario o se regule de otra manera diferente. Insisto,
Bueno, en la ley, esto ya se llevó a ley, tiene rango de ley esta medida, en cuanto que se recoge en el artículo 2 de la ley 3/2021 con la misma redacción desde el principio. Es decir, la fuerza mayor y las causas económicas, las causas ETOP, en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada, no se pueden entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Y aquí os quiero llamar la atención de dos causas. No se está, porque es de dos cosas que vamos a ver ahora qué importancia tienen. Tampoco en la ley, que podía haberlo modificado el texto del Real Decreto, puesto que ya había avanzado mucho tiempo y estábamos dando 1000 vueltas al tema de la limitación en los despidos, si era causa de nulidad o si era causa de improcedencia de los despidos que se hicieran en contravención de esta limitación. La ley no modifica el texto y no incluye ninguna prohibición, simplemente dice que no son justificantes, o sea que estas causas no justifican un despido, que no son justificativas del despido, pero no hay una prohibición ni tampoco llevan afectas a ese incumplimiento la causa de nulidad. Es decir, no se incluye dentro de la ley cuando se podría haber hecho perfectamente, y no digo al principio en el cual en esos momentos, en el Real Decreto 9, Ley 9, pues era de abril del año pasado, el tema era todavía muy reciente, todavía no había dado muchas vueltas este tema, pero desde luego en abril del 2021 se podía haber con la ley modificado el texto y no se hizo. Se mantuvo como esto. Tampoco se regula la ley, o sea, tampoco se modifica la ley reguladora de la jurisdicción contencioso, perdón, de la ley reguladora de la jurisdicción social, los artículos 122.2 y 124.1 podía haberlo modificado, en los cuales se determina la nulidad de determinados ERTES, y tampoco se hace. Perdón, de determinados ERES, de despidos colectivos, y tampoco se hace. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Pues ahora lo vamos a ver respecto a las consecuencias, pero primero, insistimos, y ya como resumen, esta limitación solo afecta a empresas en ERTE y para trabajadores en ERTE. No lo dice expresamente el Real Decreto Ley, ninguno de ellos, ni la ley tampoco, pero lógicamente no se puede aplicar esta limitación a las empresas o en concurso o en riesgo de desconcurso por la misma regla de 3 que rige para el mantenimiento del empleo, para la cláusula de mantenimiento del empleo. Y, lógicamente, si no se impugna el despido objetivo del trabajador, el despido objetivo realizado con incumplimiento de la prohibición y no va a haber una sentencia declarando el incumplimiento, pues entiendo que tampoco aplicaría, ¿no? Obviamente. Claro, desde el punto de vista, y aquí ya entramos en el meollo judicial, digamos, del asunto, desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que...? Y claro, lógicamente con las consecuencias, las diferentes consecuencias que tiene de la declaración de improcedencia o nulidad de uno de los despidos, de estos despidos objetivos llevados a cabo con incumplimiento de esta limitación. Pues claro, las consecuencias son muy importantes porque no solamente la cuantía de la indemnización, bueno, que puede pasar de ser los 20 días a los 33 o enfrentarnos a una nulidad con readmisión del trabajador y todas las consecuencias que de ello derivan, ¿no? De devolución de salarios, en fin. Entonces, cuando esto se planteó, pues lógicamente aquí sí que hay un montón ya de resoluciones judiciales que ya os digo que están todas las que hemos encontrado están incluidas en esta presentación que os haremos llegar gustosamente para que las tengáis y las podáis consultar. Dio lugar a dos tipos de pronunciamientos judiciales. Ha habido, y no podemos hacer oídos sordos o cerrar los ojos, muchos pronunciamientos judiciales que han acordado la nulidad de despidos con incumplimiento de esta limitación. Y hay otros, eso sí, tenemos que decir que es la mayoría de ellos que han acordado la improcedencia de los despidos llevados a cabo contraviniendo la limitación en los despidos por causas objetivas. Pero os digo, hay sentencias que acuerdan la nulidad, hay sentencias de TSJs, que lo vamos a ver, que acuerdan la nulidad de estos despidos, y son sentencias que tengo que deciros que están muy bien argumentadas, con lo cual, bueno, pues aunque la mayoría ahora se decante y además por una cuestión yo creo que eminentemente práctica y de no llevar a este país al desastre total, pues como los propios magistrados argumentan muchas veces en sus resoluciones con muy buena cabeza, pues es cierto que hay sentencias que acuerdan la nulidad.
Entonces, aquellas resoluciones judiciales, y os hago un resumen, a ver, todos sabemos que en esta situación en la que nos encontramos, la casuística va a ser tremenda y absoluta. Es decir, cada empresa es un mundo, las circunstancias en las que se vayan a producir los despidos van a ser un mundo, habrá algunos que se hagan vía despido colectivo, con lo cual habrá un procedimiento en el que se incumplan cosas o no se incumplan, negociación, documentación que entregar, es decir, habrá circunstancias totalmente diferentes y esto hace que el panorama judicial vaya a ser amplísimo. Y por favor, hay que ir, y eso hay que ser serios, hay que ir a cada caso concreto. Es decir, aunque yo ahora os voy a dar unas normas generales de cómo están interpretando los juzgados los casos de este incumplimiento, hay que ir luego al caso concreto. Hay que estudiar las circunstancias de cada empresa, de cada trabajador, de cada ERTE, de cada compromiso, para luego ya hacer, digamos, un mapa de riesgos de lo que implica una reestructuración en cada una de las empresas. Hay que ir al caso concreto. Pero hablando con carácter general, las empresas que han acordado la nulidad de estos despidos se han basado en los siguientes argumentos. Por un lado dicen que es una causa ilícita, que nos encontramos frente a una causa ilícita prohibida por la ley. Y esto no puede dar otro lugar más que a la nulidad. ¿Por qué? Porque dice que un incumplimiento de la limitación de los despidos por causas objetivos está contraviniendo, en primer lugar, el artículo 6.3 del Código Civil, porque entiende que es un acto contrario a una norma imperativa. Es decir, le está dando valor a la ley de abril del 2021 o al Real Decreto 9/2020, le está dando valor de norma, le está dando valor de norma imperativa a los artículos 22, 23 y 24 del Real Decreto 8/2020. ¿Por qué? Porque es ahí donde se regulan las normas del juego de los ERTEs COVID. Y esa es la norma imperativa. Entonces, en la cual el espíritu de la ley lo que nos lleva es al mantenimiento del empleo. Entonces, por eso entiende que es una causa lícita y por eso entiende que está contraviniendo una norma imperativa. Le da valor de norma imperativa al artículo 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, en cuanto a reguladores y configuradores de los ERTEs por causas COVID. Y además dice, si además hay un fraude de ley porque la empresa se está amparando en una causa inexistente para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, es decir, entiende que el artículo 2 del Real Decreto 9/2020, en el que se establece la limitación, tiene un carácter prohibitivo, es decir, está prohibiendo los despidos objetivos. Entiende entonces que estos despidos están hechos en fraude de ley, está contraviniendo una norma prohibitiva y, por tanto, tienen que dar lugar a la nulidad de estos despidos. Es decir, bien por 6.3, por ser acto contrario a norma imperativa, el artículo 22, 23 de la ley del Real Decreto 8, o bien contraviniendo y por fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil, por contravenir una norma prohibitiva que sería el Real Decreto Ley 9, que establece la limitación de los despidos por causas objetivas. Claro, las sentencias que entiende la improcedencia le dan una interpretación totalmente diferente a esta historia. Por un lado dicen, el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 no, que es, bueno, mi opinión es esta, no es prohibitivo. Es decir, no se está estableciendo una prohibición de despido. Se está diciendo que no hay causa o que no es una justa causa el despido que se hace en base a las causas del artículo 22 y 23, pero no está prohibiendo. Y en ese caso ha habido multitud de doctrina que ha dicho que realmente aquí lo que hay es un encarecimiento del despido, porque la consecuencia es la improcedencia, es decir, la penalización que se está haciendo vía este Real Decreto a la empresa, es decir, no por vía, o sea, si tú quieres mantenerte en tus 13 y despedir a los trabajadores, pues perfecto, pero que sepas que no te van a costar 20 días, sino que te van a costar 33. Y entonces es un encarecimiento del despido.
Además, esta corriente también dice que que el artículo 22 y 23 no son normas imperativas. Es decir, ningún empresario estaba obligado a acogerse a estas medidas del artículo 22 y 23. Ningún empresario estaba obligado, no tenía el imperativo legal de acogerse o llevar a cabo un ERTE por fuerza mayor o un ERTE ETO. Se hace como una opción, como una medida de reestructuración, una opción ante una situación concreta, pero no son normas imperativas. Por tanto, si la redacción literal del artículo 2 no prohíbe, y podría hacerlo, pero no lo hace, y tampoco está estableciendo la consecuencia de la nulidad, ni está modificando, como os decía antes, los artículos 122 y 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que establece la nulidad de determinados despidos colectivos, entonces tampoco nosotros tenemos por qué darle esa consecuencia. Además, como sabemos, desde la sentencia del Tribunal Supremo, ya había antes jurisprudencia previa, pero vamos, desde la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2015, ya está establecido que la nulidad está tasada en nuestro ordenamiento jurídico y los despidos sin causa se consideran improcedentes, pero no nulos. Bueno, y lo que os decía antes, y en el caso de despidos objetivos colectivos, es que están tasados vía artículo 122 y 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y hasta aquí, digamos, os he hecho lo que es el resumen. Vamos a ver que todas estas sentencias pues, son muy similares en los argumentos que utilizan. La casuística es totalmente diferente, lógicamente, en unos y otros. Me voy a pasar un poquito de la hora, pero os voy a, si no os habéis aburrido demasiado, me vais a permitir que me pase 5 minutos de la hora. Luego damos paso a las preguntas para que veamos 3 o 4 sentencias que han sido las más novedosas o las que más, digamos, impacto han tenido por circunstancias específicas, pero ya os digo que los argumentos para la nulidad o la improcedencia, con independencia de la casuística, son los que yo os he dicho antes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos pues una sentencia, he empezado, he hecho la división por sentencias de TSJs y sentencias de instancia, para que veáis, en alguna de ellas pues hay el seguimiento. Primero está la sentencia del TSJ que resuelve la distancia. Bueno, estas primeras sentencias que os pongo, bueno, pues del TSJ de Cataluña, del TSJ de Castilla y León, del TSJ de Galicia, abundan un poco en los argumentos que os acabo de decir. Es decir, los despidos son improcedentes porque la nulidad no es una causa prevista en la norma COVID, no está prevista esa circunstancia y además porque no nos encontramos frente a normas imperativas y prohibitivas un poco para bueno, pues, contrarrestar los argumentos que desde las sentencias de nulidad se estaban haciendo, que se solicitaba la nulidad. Y, por tanto, hay que estar al tenor literal del artículo 2 y lo que hay es un despido no justificado, un despido sin causa, pero no un despido nulo. Quería comentaros, porque es curiosa, una sentencia que tiene su origen, está también más adelante una sentencia que tiene su origen en el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Ya esta sentencia ya está ratificada por el TSJ de Cataluña de 23 de abril de 2021, que es una sentencia que fue muy curiosa porque declara la improcedencia del despido con los argumentos que, bueno, pues que venimos comentando aquí, porque alega esta sentencia de Barcelona, del Juzgado de lo Social de Barcelona, dice que nos encontramos frente a un despido sin causa y que, por tanto, la consecuencia, según nuestra norma, no puede ser otra que la improcedencia y, según la interpretación del Tribunal Supremo, no puede ser otra que la improcedencia. Pero, sin embargo, esta sentencia es muy curiosa porque establece no es la norma, os lo digo como curiosidad, establece una indemnización
disuasoria más allá de la establecida por nuestra norma legal, es decir, la improcedencia de los 33 días o mayor si fuera el caso, porque aplica, bueno, dice que aplicando el convenio de la OIT, el artículo 158 en concreto, la indemnización que tiene que darse a los despidos sin causa tiene que ser bueno, pues con la literalidad de este artículo del convenio OIT, tiene que ser una indemnización adecuada. Y entonces el juzgador, atendiendo a las circunstancias concretas de este caso, entiende que la indemnización de improcedencia de despido no era adecuada ni era disuasoria para la empresa y establece una indemnización de 60.000 euros. A ver, el motivo que el juzgador utiliza para esto es porque nos encontramos con un trabajador argentino que es llamado por una empresa para trabajar aquí en España, pues escasos meses antes de que estalle la pandemia. Entonces, este trabajador deja su trabajo en Argentina, deja su vida en Argentina, se viene a España para un proyecto y en cuanto empieza la pandemia, al mes después, pues cogen y le despiden. Entonces, la empresa, o sea, el juzgador entiende que aquí, dado el perjuicio que le supone al trabajador, el que se ha visto quebrado su proyecto vital, el que se ve que ha dejado un proyecto de vida en Argentina con un trabajo estable y se ha venido aquí a España para crear otro proyecto y se ve que a los 3 meses, pues por consecuencia de la pandemia, se va prácticamente con una mano detrás y otra delante, bueno, pues entiende que eso no es disuasorio para la empresa para haber intentado frenar este despido y, por tanto, establece una indemnización de 60.000 euros. Pero vamos, ya os digo que esto es algo totalmente novedoso y excepcional y que la mayoría de las sentencias, y hay algunas en las que, bueno, pues algunos abogados, siguiendo el hilo de esta sentencia, han utilizado estos argumentos para intentar obtener de otros juzgados sentencias con esta indemnización disuasoria y no lo han conseguido y, de hecho, hay resoluciones del TSJ, por ejemplo, la resolución del TSJ de Madrid de 1 de marzo del 2021, que no ha incluido ninguna indemnización especial o singular para los despidos carentes de causa, porque entiende que no ha lugar y que la indemnización por despido improcedente ya contempla esa indemnización disuasoria a la que se refiere el artículo 158 del convenio de la OIT. Como os digo, el TSJ de Madrid es pro improcedencia de los despidos realizados con contravención de la limitación de la prohibición, vamos, de la limitación de los despidos por causas objetivas, y así lo viene reiterando en distintas sentencias, pues por ejemplo en esta que es más tardía, o sea más temprana, del 27 de noviembre del 2020, del 25 de noviembre del 2020, por ejemplo esta del 25 de noviembre del 2020, pues en esta sentencia es un despido colectivo en el que se ha alcanzado un acuerdo, pero aún así hay algún trabajador que lo impugna, se llega a un acuerdo con la representación legal de los trabajadores, pero se impugna por algún trabajador y, sin embargo, a pesar de que había habido acuerdo, el TSJ entiende que el despido colectivo, que la causa productiva alegada por la empresa, que era la pérdida de una contrata, está injustificada, porque en contra de lo que había argumentado la empresa para proceder a los despidos, esa pérdida de contrata sí que estaba relacionada con el COVID-19 y que, por tanto, al estar relacionada con el COVID-19, era una causa que no existiera, una causa injustificada y, por tanto, declara la improcedencia que no nulidad de este despido colectivo. Y, bueno, nos lleva a la sentencia a los argumentos que ya os he explicado con carácter general para entender que no hay nulidad sino improcedencia. Ya os digo, hay el juzgado de lo social, bueno, esto ya serían sentencias de los juzgados de lo social, pues en Salamanca siguen el criterio de la improcedencia, en Ciudad Real y en Toledo siguen el criterio de la improcedencia también, por los motivos generales que os he estado explicando, con independencia de las circunstancias específicas y más concretas que pueden rodear a cada una de las situaciones, en Arrecife, en Pamplona, en Mallorca, y las explicaciones, las justificaciones para llegar a la improcedencia, pues son todas recurrentes y siempre serían las mismas. Os he resaltado en este juzgado de lo social número 1 de Soria, en una sentencia de septiembre del 2020, la última de ellas, os he redactado, os he puesto en rojo porque
lleva nuevamente a ese argumento de que no nos encontramos, vamos, en contra de la nulidad y sí de la improcedencia, en que el precepto, el Real Decreto Ley 9/2020, la ley ya de abril, ese precepto no está redactado como una norma prohibitiva, no es prohibitiva y por tanto no hay una prohibición de despedir, ni no hay contravención por tanto del artículo 6.3 del Código Civil, ni tampoco se configuran como imperativas las normas del Real Decreto Ley 8/2020 en las que establece las medidas excepcionales del artículo 22 y 23 y por tanto no hay incumplimiento del artículo 6 del Código Civil, no hay nulidad. Como os digo, los argumentos son un poco los mismos y se ajustan un poco a los casos concretos. Bueno, os las incluyo aquí, no nos da tiempo verlas todas y además también os digo que con las diferencias de los casos concretos, pero los argumentos son más o menos los mismos. Pero bueno, aquí tenéis desde luego, aquí está la sentencia del Juzgado de lo Social de Barcelona que estableció la indemnización disuasoria, pero bueno, os he incluido alguna también, algún despido también improcedente, que bueno, que no está relacionado con el COVID, pero se produce en caso de COVID y bueno, pues también como curiosidad. Y iríamos a ver ya las sentencias en las que se declara la nulidad de los despidos COVID. Son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, esto aquí está prácticamente restringido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Hay una sentencia de 23 de febrero de 2021, pero que tiene los argumentos son los que os he expuesto al principio para acordar la nulidad y luego esta sentencia tiene un voto particular que desde mi punto de vista pues es muy juicioso, porque lo que viene a decir es que bueno, que en esta situación si esta medida se toma como una medida para mantenimiento del empleo, pero el impedir los despidos lleva a poner en riesgo la viabilidad de la empresa y lleva a poner en peligro el resto de todo, o sea, la totalidad de los empleos, pues que parece que no tiene mucho sentido que una medida que se hace para mantener el empleo al final sea más perjudicial para el empleo que la propia medida en sí misma, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no deja de tener toda la razón, habrá que ir a casos concretos, bueno, y es el voto particular de esta sentencia que es lo más novedosa de ella, porque como veis lo demás es todo los mismos argumentos que os acabo de comentar. Igual la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, esta es más reciente, de 4 de mayo del 2021, que obviamente los argumentos son exactamente los mismos. Y en nulidad y en primera instancia, pues igual. Aquí hay unas cuantas de Oviedo, hay alguna de León y alguna de Barcelona que también opta por la nulidad y no por la improcedencia de los despidos. Os he incluido algunas sentencias en relación a la procedencia. Hay sentencias que acuerdan la procedencia de despidos objetivos realizados contraviniendo esta limitación y la tónica general de todas estas sentencias, bueno, hay una que es la primera que os pongo del Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona, que esta es muy novedosa y es la única, y es que dice que la normativa COVID dictada por el gobierno español es una normativa que va contra la normativa europea y contra el derecho a la libertad de empresa. Y vamos, que viene a decir que todas las empresas pueden despedir cuando les dé la gana, con COVID o sin COVID, y que no pueden tener los gobiernos una restricción hasta a esa facultad de despedir que le viene concedida por la norma, no solamente por la española, sino por la norma europea, ¿no? Pero en cualquier caso esa es la única sentencia que hay en este sentido. Todas las demás acuerdan la procedencia, sobre todo porque en casos, y además es que esto es evidente porque es que es el tenor literal del artículo 2, es despidos objetivos que se hacen en base a causas que no están relacionadas con el COVID, en absoluto relacionadas con el COVID. Yo sé que esto es muy difícil y que probar que una causa, ya sobre todo cuando llevamos 1 año y medio de pandemia, 1 año y pico, 1 año largo de pandemia. ¿Por qué? Porque lógicamente ha habido un ejercicio social completo en el cual los resultados de ese año van a vincular un montón. Entonces, ¿cómo aíslas 1 año de todo el recorrido de la empresa para determinar que ese despido, bueno, pues que no está relacionado con la causa COVID? Va a ser muy complicado, ¿eh? Los magistrados lo saben. Pero aún así, los magistrados han determinado supuestos muy específicos en los cuales se ha visto claramente que no hay relación entre la norma, la causa objetiva alegada por la empresa
para despedir y la situación de COVID. Por ejemplo, hay alguna sentencia en las cuales la situación de pérdida de la empresa se remonta pues al año 2018 y es en descenso, ¿no? Y es continuada. Pues en esos casos los tribunales han aplicado ese criterio de que son normas previas, o hay alguna circunstancia excepcional que incluso teniendo la empresa actividad durante la pandemia, pues ha sucedido algo, la pérdida de una contrata no relacionada con el COVID, en la cual, al menos en primera instancia se ha entendido que no había esa continuidad en la causa, sino que era otra diferente, ¿no? Esto pasa también en la transición de los ERTEs a los ERES, es decir, que además esto ya es una jurisprudencia que ya venía consolidada con independencia de la pandemia, es decir, cuando la causa que yo alego en un ERE que se produce con un ERTE previo es la misma causa que utilizo para despedir la que he utilizado para adoptar una medida de flexibilidad como son los ERTEs, ese despido se considera nulo. Eso ya estaba establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo anteriormente y ahora es que, lógicamente está incluido dentro del imperativo del artículo 2 del Real Decreto 9/2020, Real Decreto Ley /2020. Con lo cual nos vamos a dar cuenta que aquí va a ser una cuestión de prueba, es decir, acreditar si la causa es o no es la misma y, bueno, convencer al tribunal para tanto en la transición de ERTE a ERE como en la transición de un ERTE a un despido objetivo individual. El supuesto es el mismo. Vais a ver que en la jurisprudencia que os incluyo hay muchos casos de despidos nulos, en despidos colectivos generalmente, en los cuales la causa de nulidad no va a tener nada que ver con la contravención de la normativa COVID, de esta limitación, sino que incluso haciendo en las sentencias un estudio de que habría una improcedencia derivada de la contravención de la limitación del despido, se llega finalmente a la conclusión de la nulidad por incumplimiento de requisitos formales del despido colectivo, en base al 122.2 o al 124 de la Ley Reguladora de la Justicia Social. Por ejemplo, por no haber aportado documentación, la documentación requerida por el reglamento de los despidos colectivos, por no haber habido una negociación o haberla hecho en fraude de ley. Es decir, por esa serie de circunstancias, por no haber respetado el orden de prelación a la hora de los despidos, es decir, todas esas situaciones que están tasadas por los artículos 122 y 124 son los que dan lugar a la nulidad del despido. Es decir, no hay que ir luego, por eso os digo, hay que ir a los casos concretos. No todas las sentencias dictadas en COVID decretan la nulidad por motivos COVID. Hay algunos que son motivos diferentes e incluso en las sentencias se hacen estudios de por qué este despido sería improcedente, pero no lo es como consecuencia, como os digo, de esta situación. Bueno, pues ahí tenéis un montón de sentencias, por si os apetece hacer sueño en alguna noche de insomnio, las podéis leer todas, pero bueno, básicamente ya os digo que hay muchas sentencias que declaran la procedencia de los despidos en situaciones de concurso voluntario o de situación preconcursal. Estas, como la norma lo deja claro, pues también los juzgados, tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia, así lo mantienen y lo han recogido y hay varias sentencias en este sentido. Bueno, ya os digo que os he intentado poner un poco de casuística y ya os digo que en muchos casos la consecuencia de la procedencia e improcedencia o la nulidad son derivadas de situaciones específicas. Os he recogido aquí alguna sentencia, ya con esto voy a finalizar, en la que se hace alguna valoración de la cláusula de salvaguarda del empleo, por ejemplo, en esta sentencia del Juzgado Social Número de Soria, pero en la cual se hace hincapié en que el incumplimiento de la salvaguarda del empleo no afecta a la calificación del despido, sino que la consecuencia que tiene, obviamente, es sobre la devolución de cuotas de seguridad social, pero no sobre la declaración de procedencia e improcedencia. Sin embargo, hay otras sentencias de otros juzgados que con criterios más o menos peregrinos vinculan el incumplimiento del mantenimiento del empleo con la improcedencia o la nulidad de
despido. Incluso hay esta de Talavera de la Reina, que dice que la cláusula de mantenimiento del empleo lo que está estableciendo es una prohibición de despedir y, por tanto, declara la nulidad de esos despidos realizados con incumplimiento de la cláusula de salvaguarda. Y bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos de lo mismo y no voy a entrar ya porque, bueno, pues ya me he extendido demasiado y seguro que tendréis alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer y que queráis trasladarme y a ver si soy capaz, porque ya os digo que esto es un poco una jungla que tendremos que ir poco a poco desbrozando según, yo supongo que cuando en septiembre, si conseguimos ir retomando la actividad, que es lo que parece, ya volver a la normalidad, bueno, pues iremos viendo los tribunales cómo van interpretando todo esto porque nos queda mucho recorrido todavía. Esto es una pincelada inicial. Gracias a todos. Muy bien, Pilar. La verdad que, vamos, súper interesante y de innegable actualidad, como comentaba también Andrés al inicio de la ponencia. Hay un par de preguntas que han ido llegando, la verdad que son como bastante particulares, por lo cual voy a tratar de leerlas detenidamente y que en la medida de lo posible pues daremos respuesta a ellas. Pregunta María José Martín Viveros si ellos hicieron un ERTE por COVID en el mes de marzo del año 20 y luego en agosto del año 20 ya hubo trabajadores desafectados, los 6 meses para proceder a hacer despidos comenzarían a contar a partir de agosto del 20, aunque el trabajador afectado por el despido haya estado en ERTE hasta el año 21. Vamos a ver, claro, lo que esa pregunta me viene a decir es si el periodo de 6 meses está vinculado nominativamente a los trabajadores o si es con carácter general. Yo entiendo que es nominativamente, es decir, desde que ese trabajador en concreto sale del ERTE. Pero bueno, es lo que yo entiendo. Puede que no sea así y no se interprete así. Quiero decir, si yo a Pepe lo tengo en ERTE desde marzo hasta agosto, el cómputo de la cláusula de desempleo debería de contar desde ese trabajador. Pero claro, no es así el tenor literal de la norma. Ahora que lo estoy pensando en voz alta, el tenor literal de la norma lo que está diciendo es desde la vuelta de la actividad y de la empresa, que es desde que el primer trabajador queda desafectado. Me desdigo, no es nominativo, porque es que es el tenor literal de la norma. Sería desde que la empresa retoma la actividad, se iniciaría el cómputo de los 6 meses. Y como la norma lo redacta con carácter general, no está diciendo que respecto de cada uno de los trabajadores, sino que está hablando de la actividad de la empresa, no la actividad de los trabajadores, yo entiendo que sería desde agosto empezaría a computar el plazo de los 6 meses. Con independencia de que si luego, posteriormente, la empresa se ha ido acogiendo a sucesivas prórrogas de la cláusula de mantenimiento, vuelva a estar vinculada por periodos sucesivos de 6 meses. Muy bien. Pregunta María José, que yo creo que ya has respondido durante la exposición. En caso de tener que devolver exoneraciones, ¿sería por la totalidad de la plantilla o solo por los trabajadores afectados por el despido? No, eso os lo tengo que decir con absoluta seguridad hasta que los tribunales digan lo contrario, si lo dicen porque no lo han dicho. La DGT, la Dirección General de Trabajo, lo tiene claro, y además ya se ha encargado de repetirlo por activa y por pasiva. Y os he dicho los argumentos por los cuales se entiende que ha de ser así. Ahora mismo, tal y como está previsto por la Dirección General de Trabajo y entiendo que por la Inspección de Trabajo, es la devolución de la totalidad de las cuotas, aunque el incumplimiento sea de un solo trabajador. Es así. Cristina Sienes pregunta, nuestra empresa, como todas, hicimos un ERTE y luego fueron incorporando trabajadores hasta el 30 de septiembre que los incorporaron a todos. El plazo ha terminado el 31 de marzo, ¿es cierto? Yo creo que aquí se refiere, más a la prórroga, ¿no? Que es hasta el 30 de septiembre, porque luego dice, o cómo se ampliaron, hay que esperar 12 meses completos. No, bueno, ya he intentado explicaroslo, yo entiendo que es muy complicado, pero vamos a ver, la manera de computar los 6 meses es digamos que ha habido 4 prórrogas de la cláusula de salvaguarda del empleo, 4 prórrogas. Yo, en el caso concreto que me dice Cristina, pues no sé a cuál de las, en qué momento se inicia su ERTE y en qué momento se acaba, pero hay 4 prórrogas, entonces. Cada prórroga tiene un plazo de salvaguarda del empleo diferente. De manera que si yo me he acogido a las 4 prórrogas completas, yo voy a tener que respetar un plazo de salvaguarda de 24 meses al final.
porque me he beneficiado de las 4 prórrogas de salvaguarda del empleo y, por tanto, de las exenciones de las 4 prórrogas. La forma en que yo computo cada una de esas prórrogas es dentro de cada periodo, desde que el primer trabajador es desafectado respecto de cada una de las prórrogas. Y así empiezo a contar. Con lo cual, al final, voy encadenando periodos de prórroga. Con lo cual, para el caso concreto, pues hay que coger un papel y un lápiz y ponerse a hacer una regla a ver en qué momento ha ido desafectándose los periodos. Muy bien. Yo creo que hay varias preguntas sobre las prórrogas y yo creo que el cómputo, ¿no? Desde cuándo no hay que computar ese despido o el tema de la prórroga. Pregunta Nuria Felipe que si una empresa con un ERTE en fuerza mayor prorrogado por el CNAE se ha acogido a exoneraciones sucesivas de las prórrogas hasta el 31 de mayo y ahora hasta el 30 de septiembre, ¿los 6 meses empiezan a contar cuando desafecta algún trabajador o es automático 6 más 6? No entiendo. 6 más 6 y hay que ir cerrando periodos. Es decir, la primera vez, hasta la primera prórroga. Ahí, cuando en ese periodo desafectó algún trabajador, no. Pues entonces, si no desafectó, tiene 6 meses que se acumulan enteros. Si a mitad del ERTE desafectó algún trabajador, a partir de ese momento empiezan a computar los 6 meses. Imaginemos una empresa que desde el principio, desde el Real Decreto 8 hasta ahora, no ha desafectado a ningún trabajador, porque su actividad está totalmente paralizada y no ha podido desafectar a ninguno. Pues entonces, él tendría una salvaguarda del empleo, que cumplirá una salvaguarda del empleo de 24 meses, porque habría acumulado los 6 meses completos. Mientras que alguna que en algún momento haya ido desafectando trabajadores, pues respecto de esos periodos en los cuales ha ido desafectando a gente, tendrá que empezar a disminuir el tiempo que ha ido ya descontando, digamos, de esos periodos. Con lo cual, esto hay que ir caso por caso, es decir, con carácter general es muy complicado, hay que ir caso con caso viendo cuáles son las prórrogas a las que se ha ido cogiendo cada empresa, cuando lo iniciaron y luego ir viendo el momento de desafectación de cada uno de los trabajadores. Pregunta Elena Bermejo y Alberto Rocha si enviaremos la presentación. Sí, por descontado se enviará luego la presentación y también la grabación del vídeo para que podáis en todo caso consultar la exposición de Pilar. Pregunta también, un segundo, es Celia Gamazo. Buenos días, tenemos 2 trabajadores que se les ha llamado para trabajar y se les ha sacado del ERTE hace 2 semanas y se niegan a venir a trabajar. Quieren que se les despida, pero les da miedo despedirles. Bueno, pero es que no sería donde... Bueno, pero es que aquí podría ser un despido. Entonces, ¿un despido disciplinario? Pregunta Celia. Vamos a ver, es que aquí es un abandono del puesto de trabajo. Los trabajadores tienen la obligación de incorporarse a su puesto de trabajo, tienen la obligación. Ellos no pueden decidir si se quedan en ERTE o no se quedan. Claro, obviamente están buscando el despido, pero en este caso yo entiendo que sería un despido totalmente procedente, con lo cual no habría un riesgo para la empresa. Lo único, preocuparse muy mucho de mandar el requerimiento por vía burofax, o que haya testigos, si es que es presencial, es decir, asegurarse lógicamente de que se ha producido eso. Pero vamos, yo aquí, depende del tiempo y depende un poco de las circunstancias, pero un despido disciplinario o incluso una baja voluntaria por un abandono de puesto de trabajo. Si no te incorporas a tu puesto, no tengo ni que despedir. Si no vienes, pues no vienes. Yo creo que Celia vuelve a hacer otra pregunta relacionada con su caso particular. Dice que su empresa es de hostelería y como solo abre los viernes, sábados y domingos, hay trabajadores que no trabajaban el fin de semana y ahora sí porque se abre menos días. ¿Se les puede despedir por modificación sustancial de condiciones de contrato? Y si el trabajador no lo va a denunciar, ¿se puede despedir? Pero... No entiendo, ¿se puede despedir por modificación sustancial? No, o sea, despedir no, la empresa podrá hacer una modificación sustancial de contrato. Es que no entiendo bien la pregunta. Yo creo que es a la inversa, si es que en todo caso entiendo que el trabajador no se supone que puede demandar a la empresa por... Vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta respecto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es que si el trabajador opta o sea, que si el trabajador impugna la decisión empresarial, eso computa como extinción, como despido, a efectos del incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del empleo. Pero claro, si el trabajador se aquieta y no impugna, no hay resolución judicial, con lo cual yo entiendo que no.
Es decir, aquí si hay impugnación porque el trabajador no se aquieta, esto equivale a un despido. Pero si no, si hay un aquietamiento a la situación, pues entonces es como un despido improcedente en el cual el trabajador se aquieta y se conforma. Pregunta Rosana Campo, después del ERTE de fuerza mayor, en su caso se ha desafectado una parte de la plantilla en mayo y quedan 3 trabajadores que a día de hoy están todavía en ERTE desde marzo. Ella entiende que con respecto a estos 3 últimos trabajadores rige la salvaguarda de los 24 meses. Bueno, yo no creo que no. Yo creo que no debería de ser nominativo, porque eso es si el cómputo se hace persona por persona. Pero la norma lo que dice es desde que se retoma la actividad de la empresa. No te está hablando desde que cada trabajador retome la actividad de la empresa y no está diciendo que haya una cláusula de salvaguarda del empleo para cada uno de los trabajadores. Lo que está diciendo es que la empresa tiene una cláusula de salvaguarda y un periodo de mantenimiento del empleo de 6 meses desde que retoma la actividad vía de reincorporación del primer trabajador, pero no que haya que respetarlo trabajador por trabajador, porque si no sería infinito. Pregunta Alejandro Sánchez, se supone que luego matiza, que la renovación o no renovación de un contrato eventual por obra nunca es susceptible de penalización a efectos de salvaguarda del empleo. Disculpa, Jorge, ¿me la puedes repetir, por favor? Que ya estoy un poco espesa. Pregunta Alejandro Sánchez, se supone que la renovación de un contrato eventual por obra nunca es susceptible de penalización a efectos de incumplimiento de la cláusula de salvaguarda del empleo. Hombre, si se está renovando no se está incumpliendo nada. Sí, vamos, luego matiza, me refiero a la no renovación. No entiendo muy bien. A ver, si renuevas, entonces no hay ningún incumplimiento. Si no estás renovando, yo entiendo que no habría ningún incumplimiento, porque la renovación no es obligatoria. Es decir, el contrato temporal finaliza y la empresa tiene la opción de renovar o no, pero si no lo hace, el contrato ha finalizado y punto. No, entiendo que no habría incumplimiento. Yo entiendo que no habría incumplimiento. De acuerdo. A ver, un segundo más. Pues de momento no hay más ni más preguntas. Yo creo que hemos cumplido el tiempo acordado. De todas maneras, si algún asistente tiene alguna cuestión, algún planteamiento, se lo puede remitir también por correo o bien a Pilar o también al propio email donde os habéis inscrito en el webinar. Yo sin más, Pilar, te cedo la palabra y despedimos, si te parece. Pues nada, ¿qué os voy a decir ya más? Que muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención. Encantada de haber estado alguna vez más con los que coincido y con los nuevos, pues encantada de haber estado con vosotros. Y nada, seguiremos aquí en la brecha intentando seguir aportando nuestro granito de arena en esta complicada situación. Gracias. Muy bien, buenos días, hasta luego. Adiós.